Hermanos, si quieren acompañarme al libro de Salmo 119, ya casi estamos terminando este hermoso salmo que levanta en alto la palabra de Dios en la sección 19, en el versículo 145. Salmo 119, versículo 145. Psalms 119, verse 145, the 19th section. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice lo siguiente, 119, versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Que Dios siga bendiciendo su palabra, y se le podemos poner un título a esta sección. La palabra que resalta en esto es la experiencia, o sea, la palabra nos da experiencia a través de la vida y a través de las cosas que habla en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la experiencia que nos habla la palabra de Dios. Lo primero que tenemos aquí es la palabra clamé en el versículo 145. Esta palabra es muy importante porque cuando uno a través del tiempo con el Señor desarrolla esta experiencia de estar en comunión con Él, tiene que entender esta palabra de clamar a Dios, y es algo que viene del interior. Y como vamos a ver aquí ilustraciones, es muy importante para poder conectar esto. Quisiera que me acompañen a Jeremías 33:3, que es el 9:1 del cristiano, y es un contexto bien importante. Pastor Lane, I'm just talking about a section about the experience that the Word of God gives us, and I'm referring right now to Jeremiah 33:3, which is like the 911 of the Christian. And so I'm going to look at the context, because the first word that's important as we grow in experience with God is to cry out to God. We have to know how to cry out to God. So Jeremías 33:3 es un versículo bien hermoso, y el contexto es bien hermoso también. Dice aquí: clamé a mí, Señor, clámame a mí, y yo te responderé, y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. So básicamente esto es realmente la madurez que el Señor quiere que uno desarrolle, y la experiencia que Él quiere que entendamos en clamar. Ahí tiene que ver cosas grandes y ocultas que no conoces. So cualquier situación, cualquier circunstancia, ahí tenemos el Dios. Y es bien importante porque Jeremías estaba, en el versículo 1 dice, en la prisión, en la cárcel. Y estaba allí porque no querían oír la palabra de Dios. Él estaba diciendo que Babilonia iba a tomar a Jerusalén y no querían oírlo, y lo pusieron en la cárcel. Y es en la cárcel cuando Dios le habló y le dijo eso. Entonces fue una experiencia hermosa. Y entonces en medio de todo esto, también en los versículos 6 vemos esta misericordia del Señor que dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. So esto recibió en la prisión Jeremías una promesa de lo que iba a hacer Dios, porque estaban muchos de ellos no obedeciendo, no creyendo la palabra que Dios traía a través de Jeremías. Y dice también: y haré volver los cautivos de Judá a los cautivos de Israel, y los restableceré
como al principio. Y 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces ahí el contexto inmediato era Israel, la nación de Israel. Estaba esa promesa que iban a regresar del cautiverio, pero también se aplica para hoy en día, para nosotros, una promesa hermosa. Cuando clamamos a Dios de lo interior, tiene esa promesa. Dios nos va a enseñar cosas, nos va a liberar, nos va a sanar. Y entonces sigamos entonces el 119. Esa es la primera palabra, clamé. Segundo, que va conectado con la experiencia que nos da la palabra, y mientras vamos madurando con el Señor, es la palabra esperé. Y esa va conectado siempre con la oración, porque entre más uno se dedica a la oración con el Señor, Dios le va a dar esa esperanza. Y cuando uno menos ora, la esperanza, el nivel de esperanza disminuye, porque es la fuente. Dios nos da esa fuente, y entonces va conectado eso. Esperé en tu palabra. Entonces tenemos que esperar en las promesas del Señor. Eso está a clamar, y eso tiene que ver con hablar. Tenemos que hablar al Señor, aunque sabe todas las cosas. Él simplemente quiere escucharnos. Y oye mi voz, dice el 149. Eso es algo audible. Él quiere oírnos. Es simplemente lo que tenemos que hacer. Conectado con eso, esperaré, está la anticipación, que está en el versículo 147 y 48. Aquí hay una ilustración bien hermosa, porque dice, me anticipé al alba y clamé. Estaba hablando del rocío de la mañana. Entonces esta persona aún madrugaba, porque no había algo que estaba enfrentándose, que causaba que buscar al Señor en clamor. Y el 48 dice, anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche. Ahí está refiriéndose el contexto, y en el original, cuando cambiaban los soldados alrededor de Jerusalén, tomaban turnos los que vigilaban. Entonces incluso él estaba atento, aún más atento que los que estaban vigilando. Estaba ese clamor en ese tiempo. Estaba pasando una situación, la persona que escribió esto, que en la noche y en la madrugada algo lo levantaba para buscar al Señor y clamar a Él. Y entonces en el 48 dice, para meditar en tus mandatos. O no era para comer, no era para otra cosa, era simplemente meditar en lo que Dios, en la palabra. Quizá no estaba leyéndola, pero estaba recordando una promesa o una conversación con un hermano, con una hermana en esa semana. Pero el punto era meditando en lo que Dios le mandó o le habló. Y dice también la otra cosa con todo esto es la palabra cerca, que está al final, el 151. Cercano estás tú, oh Jehová. ¿A quién? A los que claman a Él. Entonces Dios quiere que clamemos a Él de nuestro interior, que esperemos en su palabra, anticipemos la respuesta y tener esa promesa que Él está con nosotros, porque dice, nunca nos vas a abandonar. Y eso es lo que Dios quiere para esta parte, que pongamos en práctica. Y esa es la experiencia que vamos a desarrollar a través de la palabra que nos da, de clamar al Señor por dentro de los interiores. Pastor Lane, I was just reviewing there about hope is connected with prayer, and to cry out to God, and the illustration there about the person who in the night, even when there was change of guards, he was crying out to God, and in the morning, even before the dew come, he was crying out to God, even in difficult situations. And he had that promise also in 151. It says, thou art near to who? Those who cry out to God. And that's really what God wants us, and that's the experience that God wants us to mature in the Word of God, to learn how to cry out to Him, to hope in Him, anticipate His promise, and know that He's near to us. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude con todo esto, para que podamos aprender a clamar a Él y esperar en Él, como esa promesa en Jeremías 33:3.
Señor Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, declaramos tu grandeza, Señor, tu hermosura, Señor Jesús, y te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor Jesús, que inspiraste al autor de este salmo, Señor, de esta sección, a escribir, Señor Jesús. Señor, muchas veces atravesamos dificultades o estamos atravesando dificultades, Señor, que no sabemos qué hacer, Señor Jesús. Y como dice esta promesa, con clamar a ti, Señor, del interior, Señor, ahí tú nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Nos vas a ayudar. Es una promesa tuya. Vas a estar cercano a nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a anticipar la respuesta, Señor, a anticipar tu intervención y a creer esa promesa que está cerca de nosotros, aun en las situaciones que pensamos que no, Señor Jesús, o que no nos ha escuchado, Señor, cualquier motivo, Señor. Oramos, Señor, para ese poder tuyo, Señor, para ese mover tuyo, Señor, en nuestra vida, muchas veces supernatural, Señor Jesús, que no podemos explicar, pero sabemos que es tú, Señor, porque solo tú eres Dios, Señor. Clamamos a ti, Señor Jesús, y te pedimos que nos ayudes, Señor. A veces, si no entendemos o no sabemos qué clamar, Señor, para que tú intercedas por nosotros, Señor, y nos levantes la fe, el ánimo, Señor Jesús, para poder hacer esto, Señor Jesús, clamar a ti en todo tiempo, en la noche, en la mañana, Señor, donde quiera que estemos, Señor Jesús. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra hermosa, Señor Jesús, y para que no solo escuchemos, sino que la vivamos, Señor Jesús, cada día, Señor. Bendito eres, Señor. Te pedimos por todas nuestras familias representadas aquí, los que no han podido venir, los que han venido y en el pasado también y no están aquí, Señor, y los que han de venir, Señor, y los que pasan por aquí también, Señor. Oramos por ellos, Señor, misericordia, intervención, para que tu amor alcance su vida, Señor. En el nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.